Hola a todas y todos, muy bienvenidos. Mi nombre es Verónica y seré su anfitriona durante este diplomado en primeros auxilios. Queremos agradecer especialmente a Practice SAC y Craptica, quienes hacen posible este diplomado. El diplomado está organizado en 4 módulos, que se desarrollarán en 4 días consecutivos, un módulo por día, siempre a través de Zoom. Los módulos son: Módulo 1. Estructura de la atención en emergencias. Módulo 2. Botiquín y prevención en la vida cotidiana. Módulo 3. Reconocimiento de urgencias médicas frecuentes. Módulo 4. Emergencias ambientales y desastres. Vamos a esperar un momento más para que todos puedan conectarse con calma. Recuerden que la puntualidad nos ayudará a aprovechar al máximo el tiempo de aprendizaje.
Muy bien, ahora sí damos inicio oficial a nuestra jornada de formación. Mi nombre es Verónica y les doy nuevamente la bienvenida al Diplomado en Primeros Auxilios. El día de hoy trabajaremos en el módulo 1, Estructura de la atención en emergencias, en el cual aprenderemos conceptos fundamentales para reconocer, organizar y responder correctamente frente a diferentes situaciones críticas. Sin más preámbulo, les presento a nuestro profesor, Mateo, quien estará a cargo de la sesión. Mateo, te cedo la palabra para que comencemos con el primer tema. Muchas gracias a Verónica por la apertura de este módulo y por darnos el espacio para comenzar con nuestro diplomado en primeros auxilios. Bien, vamos a entrar directamente al tema 1. Definición de primeros auxilios. Antes de hablar de cómo actuar en una situación crítica, lo primero que necesitamos es comprender bien qué significan los primeros auxilios. Y fíjense, aunque todos queremos tener una idea, cuando lo llevamos al plano académico, encontramos matices importantes. ¿Qué son los primeros auxilios? Atención inmediata, limitada y temporal que se brinda a una persona enferma o lesionada antes de que llegue ayuda profesional. Su objetivo es mantener la vida, evitar que la condición empeore y aliviar el sufrimiento. No sustituyen la atención médica, sino que la complementan mientras llega. Es decir, no se trata de convertirnos en médicos ni de hacer procedimientos complejos, sino de realizar acciones básicas pero vitales que marcan la diferencia entre la vida y la muerte, o entre una recuperación rápida y una complicación grave. Características principales. Inmediatez. Se aplican justo después de ocurrido el evento. Temporalidad. Duran hasta que llegue atención profesional. Sencillez. Se basan en acciones simples y claras. Orientación a la preservación. Buscan mantener funciones vitales y evitar daños mayores. Un ejemplo hipotético. Imaginemos que estamos en la calle y alguien se desploma repentinamente. La mayoría de personas quizás se asusta, grita o incluso se aleja, pero alguien con conocimientos básicos de primeros auxilios sabe que lo primero es evaluar la seguridad del entorno, acercarse con calma y revisar si la persona responde o respira. Ese primer paso ya es primeros auxilios. No estamos curando, no estamos diagnosticando, pero sí estamos interviniendo de inmediato. ¿Consejos para comprender mejor? Los primeros auxilios no son improvisación, son técnicas sencillas, pero aprendidas. Nunca buscan reemplazar a los servicios médicos, sino complementarlos mientras llegan. Cualquiera puede aprenderlos, desde niños hasta adultos mayores. Antes de pasar, quiero hacerles una pregunta para confirmar que estamos en sintonía. Tienen 10 segundos para pensar la respuesta. Pregunta: ¿cuál de las siguientes opciones describe de manera más precisa los primeros auxilios? A. Tratamiento médico especializado para salvar la vida de una persona. B. Atención inmediata y temporal para preservar la vida y evitar complicaciones. C. Procedimientos avanzados aplicados por profesionales de salud. D. Acciones improvisadas que cualquiera puede realizar sin conocimiento previo. La respuesta correcta es la B. Atención inmediata y temporal para preservar la vida y evitar complicaciones. Porque los primeros auxilios no sustituyen al médico, no son improvisación y tampoco son procedimientos avanzados. Son esa primera ayuda, sencilla y temporal, hasta que llega el apoyo profesional. Ahora que tenemos clara la definición de primeros auxilios, avancemos al siguiente punto. La diferencia entre urgencia y emergencia, una distinción fundamental para responder adecuadamente. Diferencia entre urgencia y emergencia. Muy bien, ya entendimos qué son los primeros auxilios. Ahora vamos a dar un paso más y entrar al tema 2. Diferencia entre urgencia y emergencia. Este punto es clave porque muchas veces la gente confunde ambos términos, los usa como sinónimos y no lo son. Y si no los distinguimos, podemos caer en errores al momento de pedir ayuda o al actuar en la situación. ¿Qué es una urgencia? La urgencia es toda situación que requiere atención médica rápida, pero que no compromete de manera inmediata la vida de la persona. Ejemplos comunes: fiebre alta persistente, un esguince de tobillo, una herida que sangra poco pero necesita sutura, dolor abdominal fuerte, sin pérdida de conciencia. Es decir, una urgencia puede esperar un poco más para recibir atención, aunque es importante resolverla lo antes posible para evitar complicaciones. ¿Qué es una emergencia?
La emergencia es toda situación en la que la vida de la persona o la función de un órgano está en riesgo inmediato si no se actúa de forma rápida. Ejemplos claros. Un paro cardiorrespiratorio. Una hemorragia abundante que no se controla. Una persona inconsciente que no respira. Dolor torácico intenso acompañado de dificultad respiratoria. En estos casos no hay tiempo que perder. Cada minuto puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Diferencia clave entre urgencia y emergencia. Urgencia. Necesita atención médica rápida, pero no pone en riesgo inmediato la vida. Emergencia. Necesita atención inmediata porque la vida o una función vital ya está comprometida. En pocas palabras, la urgencia da aviso, la emergencia no da tiempo. Consejos prácticos para distinguirlas. Observar el estado de conciencia. Si la persona no responde, es emergencia. Evaluar la respiración. Dificultad grave o ausencia es emergencia. Valorar el sangrado. Si no se decompresión, puede ser emergencia. Recordar que la urgencia no debe ignorarse. Aunque no sea crítica en el momento, sí requiere atención médica pronto. Ejemplo comparativo. Pensemos en dos escenarios. 1. Una persona se corta con un cuchillo en la cocina. La herida es profunda, pero el sangrado es controlable con una gasa. Eso es una urgencia. 2. Otra persona sufre un accidente de tránsito, está inconsciente y sangra de manera abundante. Eso es una emergencia. Fíjense cómo ambos necesitan atención, pero solo en uno la vida está en riesgo inmediato. Antes de continuar, hagamos una pequeña pregunta. Tienen 10 segundos para pensar la respuesta. Pregunta: ¿cuál de las siguientes situaciones corresponde a una emergencia? A. Una persona con dolor abdominal fuerte, pero consciente y respirando bien. B. Un niño con fiebre de 39 grados Celsius, activo y tomando líquidos. C. Un adulto inconsciente que no respira. D. Una persona con un esguince de tobillo. La respuesta correcta es la C. Un adulto inconsciente que no respira. Porque esa situación compromete de manera inmediata la vida, mientras que las demás son urgencias que, aunque requieren atención médica, no son críticas en ese mismo instante. Con esta diferencia clara entre urgencia y emergencia, podemos ahora analizar qué factores influyen directamente en la supervivencia de una persona durante una situación crítica. Ese será nuestro tema 3. Muy bien, ya sabemos qué son los primeros auxilios y también diferenciamos entre urgencia y emergencia. Ahora vamos a entrar en el tema 3. Factores que influyen en la supervivencia. Este tema es fundamental porque nos ayuda a entender por qué algunas personas logran sobrevivir a una emergencia y otras no, incluso cuando la situación parece similar. Veamos cuáles son esos factores. Primero, tiempo de respuesta. El tiempo que transcurre entre el evento y la primera atención es decisivo. En un paro cardiorrespiratorio, por ejemplo, cada minuto sin atención reduce la probabilidad de supervivencia en un 7 a 10. Mientras más rápido se actúe, mayores son las probabilidades de que la persona viva y sin secuelas graves. Segundo, reconocimiento temprano de la situación. Identificar rápido los signos de alarma evita la pérdida de tiempo. Ejemplo, detectar que una persona está inconsciente y no respira, se activa el sistema de emergencias inmediatamente. Muchas muertes ocurren porque los testigos no reconocen a tiempo la gravedad. Tercera, activación de los servicios de emergencia. Saber a qué número llamar y qué información dar influye directamente en la rapidez de la ayuda. Si la llamada es clara y precisa, la ambulancia llega antes y con el equipo adecuado. 4. Condiciones de salud previas de la persona. Una persona joven y sin enfermedades suele tener mejores posibilidades de sobrevivir. En cambio, alguien con enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes o problemas cardíacos puede tener más complicaciones. Quinto, edad de la persona afectada. Los extremos de la vida, niños pequeños y adultos mayores, suelen ser más vulnerables. Su recuperación también depende más de una atención rápida. Sexto, estado del entorno. Un ambiente seguro facilita que se actúe rápido. En lugares con riesgos, como incendios, tráfico o multitudes, la atención puede retrasarse y disminuir la supervivencia. 7. Conocimientos y preparación del primer respondiente. Una persona capacitada en primeros auxilios sabe qué hacer y cómo evitar errores. La seguridad, la calma y la claridad en la acción aumentan las posibilidades de supervivencia.
Octavo, acceso a recursos básicos. Contar con un botiquín, un desfibrilador, DAE, en lugares públicos o simplemente con guantes puede marcar la diferencia. Un entorno preparado multiplica las probabilidades de éxito. 9. El factor psicológico, calma y control del pánico. Este es el punto adicional que enriquece el tema. La calma del testigo o del primer respondiente influye directamente en el resultado. Una persona que entra en pánico puede bloquearse, retrasar la ayuda o incluso empeorar la situación. Mantener la serenidad y seguir pasos simples aumenta la probabilidad de supervivencia. Un ejemplo claro. Imaginemos dos escenarios. 1. En el primero, una persona se desmaya en un centro comercial. Nadie sabe qué hacer, todos gritan y la ayuda se demora. Segundo. En el segundo, alguien reconoce rápido la inconsciencia, llama a emergencias, explica lo sucedido y mantiene el lugar seguro. La diferencia entre ambos casos es justamente la suma de los factores que acabamos de revisar: tiempo, conocimiento, calma y activación del sistema de ayuda. Ahora hagamos una pausa con una pregunta rápida. Tienen 10 segundos para responder mentalmente. Pregunta: ¿cuál de los siguientes factores influye de manera más directa en la supervivencia de una persona con paro cardiorrespiratorio? A. La edad del respondiente. B. El tiempo que transcurre hasta recibir la primera atención. C. El lugar donde ocurrió la emergencia. D. La cantidad de personas presentes. La respuesta correcta es la B. El tiempo que transcurre hasta recibir la primera atención. Porque aunque los demás factores influyen, es el tiempo de respuesta el que determina si las funciones vitales se mantienen o se pierden. Cada minuto cuenta. Con esto comprendemos que la supervivencia depende de varios factores, algunos controlables y otros no. Uno de los más importantes que sí podemos controlar es la autoprotección, es decir, cómo garantizamos nuestra propia seguridad y la del entorno antes de ayudar. Eso lo veremos en el tema 4. Autoprotección, seguridad personal y del entorno. Muy bien, hasta ahora hemos visto qué son los primeros auxilios, la diferencia entre urgencia y emergencia y los factores que influyen en la supervivencia. Ahora entramos aquí a un tema clave: la autoprotección y la seguridad personal y del entorno. Y aquí quiero que todos lo tengan muy presente. No podemos ayudar a alguien si nosotros mismos nos convertimos en otra víctima. Así que la primera vida que debemos cuidar en una emergencia es la nuestra. ¿Qué significa autoprotección en primeros auxilios? Es el conjunto de acciones que realiza el primer respondiente para garantizar su seguridad antes de intervenir. Incluye tanto la evaluación del lugar como el uso de medidas de protección personal. Recuerden, un rescatista inseguro es un rescatista menos, y eso complica aún más la situación. Pasos básicos de autoprotección. Observar el entorno. Hay fuego, humo, cables eléctricos, tráfico, armas, sustancias químicas. Determinar si es seguro entrar. Si hay riesgo de colapso, explosión o violencia, lo mejor es no ingresar. Controlar el espacio, mantener a curiosos alejados, despejar áreas peligrosas. Evaluar riesgos ocultos. A veces el peligro no es evidente, como un escape de gas o la inestabilidad de un vehículo. Equipo de protección personal básico. Guantes desechables. Mascarilla para ventilación boca a boca, si se llegara a realizar. Gafas protectoras en caso de fluidos. Ropa adecuada y calzado cerrado. Sé que muchas veces no tenemos todo esto a la mano, pero la idea es estar preparados al menos con lo básico en un botiquín personal o comunitario. Ejemplo sencillo. Pensemos en un accidente de tránsito. Un carro choca y hay humo. ¿Qué hacemos? Si corremos de inmediato y nos metemos entre los restos, podemos inhalar gases tóxicos o quedar atrapados. Si primero nos detenemos, miramos a los lados, evaluamos el riesgo y pedimos ayuda, entonces actuamos con seguridad. Ese pequeño instante de análisis puede marcar la diferencia entre ser útil o convertirse en otra víctima. Consejos prácticos. Nunca dar asistencia en medio de una calle sin antes asegurar el tránsito. No manipular cables, líquidos desconocidos o fuego. Si hay riesgo evidente, lo correcto es esperar a los equipos de emergencia. La calma también es parte de la autoprotección. Ayuda a pensar con claridad. Autoprotección emocional. No olvidemos que la seguridad no es solo física. En una emergencia también hay un impacto emocional.
Mantener la calma, respirar profundamente y concentrarse en los pasos básicos es una forma de protegernos del pánico. El autocontrol emocional evita que nos bloqueemos y nos permite actuar de forma más efectiva. Vamos con una pregunta rápida. Tienen 10 segundos para pensar la respuesta. Pregunta. ¿Cuál de las siguientes acciones es un ejemplo de autoprotección en primeros auxilios? A. Correr inmediatamente hacia la víctima sin evaluar el entorno. B. Alejar a los curiosos y verificar que no haya riesgos antes de ayudar. C. Intentar apagar un incendio sin equipo adecuado. D. Quitar escombros pesados sin ayuda especializada. La respuesta correcta es la B. Alejar a los curiosos y verificar que no haya riesgos antes de ayudar. Porque la autoprotección implica evaluar y controlar la seguridad del entorno antes de intervenir, evitando que el rescatista se convierta en una nueva víctima. Con la importancia de la autoprotección clara, el siguiente paso será aprender cómo hacer una evaluación inicial de la persona afectada, es decir, cómo revisar de forma teórica su conciencia, respiración y circulación. Ese será nuestro tema 5. Muy bien, ya entendimos la importancia de la autoprotección y de asegurar el entorno. Ahora pasamos a uno de los pasos más importantes en la atención de primeros auxilios, la evaluación inicial de la persona afectada. Y aquí quiero que lo recuerden siempre. No podemos ayudar bien si no sabemos qué le pasa exactamente a la persona. Por eso, el primer análisis debe enfocarse en 3 puntos básicos: conciencia, respiración y circulación. Paso 1. Evaluación de la conciencia. Acercarse con calma y hablarle a la persona. ¿Me escucha? ¿Está bien? Observar si responde de manera verbal, con gestos o no responde en absoluto. Si no responde, consideramos que está inconsciente. Por ejemplo, si alguien se desmaya, puede que con solo hablarle o estimularlo ligeramente despierte. Eso ya nos da información de su estado. Paso 2. Evaluación de la respiración. Observar si el pecho se mueve. Escuchar si hay sonidos de respiración. Sentir el aire en la mejilla, si se está muy cerca. Tiempo recomendado de observación, alrededor de 10 segundos. Si no respira o la respiración es agónica, hablamos de una emergencia vital. Recuerden, no hay que perder tiempo prolongado en esta verificación, porque cada segundo cuenta. Paso 3. Evaluación de la circulación. Observar signos externos de circulación. Color de la piel. Temperatura corporal. Movimientos espontáneos. Si hay sangrado evidente, identificar su intensidad. En primeros auxilios básicos no siempre se enseña a tomar el pulso, porque puede ser difícil para personas sin práctica. Lo más importante es detectar signos de vida o ausencia de ellos. Consejos clave durante la evaluación inicial. Mantener la calma y seguir siempre el mismo orden. Conciencia, respiración, circulación. No gastar tiempo excesivo. La evaluación debe durar menos de 30 segundos en total. Si la persona está inconsciente y no respira, se activa inmediatamente el sistema de emergencias. Si hay varios testigos, delegar funciones. Uno evalúa, otro llama, otro busca un botiquín o DAE. Ejemplo práctico hipotético. Imaginemos que en una reunión alguien se desploma. Primero, aseguro el entorno. 2. Luego me acerco y le hablo. ¿Me escucha? No responde. Tercero, observo el pecho. No se mueve. Cuarta, la piel comienza a ponerse azulada. En este caso, la evaluación inicial me dice claramente: persona inconsciente, no respira. Circulación dudosa, es una emergencia vital. Errores frecuentes al evaluar. Perder demasiado tiempo revisando. Entrar en pánico y omitir pasos. Mover bruscamente a la persona sin necesidad. Confiarse solo en la apariencia externa. Alguien puede parecer dormido y estar en paro respiratorio. Ahora hagamos una pequeña evaluación de lo visto. Tienen 10 segundos para pensar la respuesta. Pregunta. ¿Cuál es la secuencia correcta de la evaluación inicial en primeros auxilios básicos? A. Respiración, conciencia, circulación. B. Conciencia, circulación, respiración. C. Conciencia, respiración, circulación. D. Circulación. Conciencia, respiración. La respuesta correcta es la C.
conciencia, respiración, circulación. Porque este orden permite identificar de forma rápida si la persona está consciente, si respira y si mantiene signos de vida, priorizando lo más urgente. Con la evaluación inicial clara, ahora debemos aprender cómo se organiza todo este proceso dentro de lo que llamamos la cadena de atención en emergencias. Ese será nuestro tema 6, la cadena de atención en emergencias. Muy bien, ya sabemos cómo hacer una evaluación inicial de la persona afectada. Ahora vamos a ver cómo todo este proceso encaja dentro de algo más grande, la cadena de atención en emergencias. Esta cadena es como un engranaje. Cada eslabón depende del anterior. Si uno falla, todo el proceso se debilita. ¿Qué es la cadena de atención en emergencias? Es una secuencia organizada de pasos que se deben seguir en cualquier situación crítica. Su objetivo es aumentar la probabilidad de supervivencia y disminuir las complicaciones. Inicia desde el testigo que ve el evento hasta la atención hospitalaria. Eslabones principales de la cadena. 1. Reconocimiento temprano del problema. Identificar que algo anda mal. Ejemplo, notar que alguien no respira, que sangra mucho o que se desmaya. 2. Activación del sistema de emergencias. Llamar inmediatamente al número de emergencias local. Dar información clara y precisa. Tercera atención inicial por el primer respondiente. Aplicar conocimientos básicos de primeros auxilios. Mantener a la persona con vida hasta que llegue la ayuda. Cuarta respuesta del personal especializado. Paramédicos o brigadas de rescate llegan al lugar y brindan atención avanzada. Quinto, traslado y atención hospitalaria. Transporte seguro al hospital. Continuación de la atención médica especializada. Importancia de cada eslabón. Si el testigo no reconoce la situación, no se activa la cadena. Si no se llama rápido, la ayuda se demora. Si el primer respondiente no actúa, la condición empeora. Si el traslado falla, la persona no llega a tiempo al hospital. Cada eslabón es igual de importante. No sirve que el hospital esté listo si nadie reconoció la emergencia a tiempo. Ejemplo de aplicación de la cadena. Imaginemos un paro cardiorrespiratorio en la calle. Un transeúnte nota que alguien se desploma, reconocimiento. Llama al número de emergencias y describe el caso activación. Mientras llega la ambulancia, otra persona capacitada mantiene el control y vigila signos vitales, atención inicial. Paramédicos arriban, usan el DEA y trasladan al paciente a atención avanzada y traslado. En el hospital, el equipo médico estabiliza al paciente a atención hospitalaria. Ese recorrido muestra cómo la cadena salva vidas. Consejos prácticos para fortalecer la cadena. Conocer siempre el número de emergencias de tu país. Promover capacitaciones comunitarias en primeros auxilios. Enseñar a familiares y amigos cómo activar la cadena. Recordar que incluso dar información precisa en la llamada ya es parte esencial de la cadena. Pregunta de repaso. Vamos con una pregunta rápida y les doy 10 segundos para pensar la respuesta. Pregunta. ¿Cuál es el primer eslabón de la cadena de atención en emergencias? A. Atención hospitalaria. B. Activación del sistema de emergencias. C. Reconocimiento temprano del problema. D. Atención inicial por el primer respondiente. La respuesta correcta es la C. Reconocimiento temprano del problema. Porque si no identificamos que existe una situación crítica, no podemos activar la ayuda ni continuar con los demás pasos. Todo comienza con observar y reconocer. Ya que entendemos cómo funciona la cadena de atención en emergencias, el siguiente paso es aprender a activar correctamente los servicios de emergencia y qué información debemos comunicar. Ese será nuestro tema 7. Muy bien, ya vimos cómo funciona la cadena de atención en emergencias. Ahora avancemos a un eslabón decisivo, la activación de los servicios de emergencia. Aquí quiero que todos lo tengan muy claro. De nada sirve reconocer el problema si no sabemos cómo pedir ayuda de forma correcta. A veces, una llamada bien hecha puede salvar más vidas que cualquier acción improvisada. ¿Qué significa activar los servicios de emergencia? Es contactar de manera inmediata al número oficial de emergencias del país. Por ejemplo, 911 en México, EEUU, y varios países de Latinoamérica. 123 en Colombia. 105 en Perú. Permite que personal entrenado reciba la información y envíe ayuda especializada.
Es un proceso que parece simple, pero que en realidad requiere transmitir datos claros y precisos. Información clave que debemos comunicar. Cuando hagamos una llamada a emergencias, debemos responder al menos a estas preguntas. 1. ¿Qué pasó? Explicar de manera breve y clara la situación. Accidente, caída, desmayo, incendio, etc. 2. ¿Dónde ocurrió? Dirección exacta, referencias cercanas, puntos de acceso. Ejemplo, esquina de la avenida X con calle X, frente al supermercado tal. 3. ¿Cuántas personas están afectadas? Indicar si hay una sola víctima o varias. Esto permite enviar la cantidad adecuada de recursos. Cuarto, ¿cuál es el estado de la persona o personas? ¿Está consciente? ¿Respira? ¿Hay sangrado abundante? Describir signos visibles sin tecnicismos médicos. 5. ¿Quién llama y desde qué número? Dejar un contacto por si necesitan más información. Reglas prácticas al comunicarse. Hablar con calma y claridad. No colgar hasta que el operador lo indique. Responder todas las preguntas aunque parezcan repetitivas. Seguir las instrucciones que el operador dé por teléfono. Errores frecuentes en la activación. Llamar gritando o llorando, lo que dificulta la comunicación. No dar una dirección exacta. Ejemplo, aquí en el parque sin especificar cuál. Colgar antes de recibir instrucciones completas. Suponer que otro ya llamó y no activar uno mismo la ayuda. Ejemplo práctico. Imaginemos que alguien se desmaya en un centro comercial. Una persona llama y dice, ayuda, alguien se murió, vengan rápido. Y cuelga. ¿Qué creen que pasa? El operador no tiene dirección ni detalles y la ambulancia se retrasa. En cambio, si decimos, tengo un hombre inconsciente en el centro comercial Las Palmas, entrada principal, segundo piso, no respira. Soy Ana Pérez, llamo del número 555-1234. La respuesta es inmediata y mucho más efectiva. Consejo extra. Si están en un país distinto al suyo, averigüen antes el número de emergencias local. No todos usan el 911. Ese simple dato puede salvar una vida. Vamos con una pregunta rápida. Tienen 10 segundos para pensar la respuesta. Pregunta. ¿Cuál es el dato más importante que nunca debe faltar en una llamada a emergencias? A. El nombre completo de la víctima. B. La dirección exacta del lugar del incidente. C. El color de la ropa de la persona afectada. D. El tiempo exacto que lleva la persona inconsciente. La respuesta correcta es la B. La dirección exacta del lugar del incidente. Porque aunque otros datos son útiles, sin una ubicación precisa los servicios de emergencia no pueden llegar, y todo lo demás pierde sentido. Ya que sabemos cómo activar los servicios de emergencia y qué información dar, pasemos ahora a comprender la importancia del tiempo en una situación crítica, que será nuestro tema 8. Muy bien, ya aprendimos cómo activar correctamente los servicios de emergencia. Ahora vamos a hablar de un aspecto que lo cambia todo, la importancia del tiempo en una situación crítica. Y aquí quiero que lo tengan presente desde ya. En emergencias, cada segundo cuenta. El tiempo puede ser la diferencia entre salvar una vida, prevenir una discapacidad o lamentablemente perder a la persona. ¿Por qué el tiempo es tan importante? El cuerpo humano es frágil y depende de procesos que no pueden detenerse. El cerebro, por ejemplo, solo resiste entre 4 y 6 minutos sin oxígeno antes de empezar a sufrir daños irreversibles. Una hemorragia grave puede causar la muerte en menos de 5 minutos si no se controla. Esto significa que esperar demasiado o dudar en actuar puede tener consecuencias muy graves. 3 escenarios donde el tiempo es decisivo. 1. Paro cardiorrespiratorio. Cada minuto sin atención reduce la posibilidad de supervivencia en un 7 a 10. A los 10 minutos sin acción, la probabilidad de sobrevivir es mínima. Segundo, accidente cerebrovascular. ACV. Existe una ventana de oro de 3 a 4 horas para recibir tratamiento especializado. Cuanto más rápido se reconozca y se active la ayuda, menor es el daño cerebral. Tercera, trauma grave con hemorragia. La llamada hora dorada es crítica. Cuanto antes reciba atención médica definitiva, mayor será la posibilidad de vivir sin secuelas graves. Conceptos clave, la hora dorada y los minutos de oro.
Minutos de oro. Los primeros 10 minutos tras un paro cardiorrespiratorio o una emergencia vital. Hora dorada. Los primeros 60 minutos después de un trauma grave. Estos conceptos nos recuerdan que la rapidez en actuar y trasladar al paciente es determinante. Factores que hacen perder tiempo. No reconocer a tiempo la gravedad. Dudar en llamar a emergencias, pensando que ya se pasará. Dar información incompleta o equivocada en la llamada. Confiar en que alguien más se encargará. Ejemplo para reflexionar. Supongamos que una persona se desmaya en un banco. Escenario 1. La gente se queda mirando, creen que es solo un mareo. Pasan 10 minutos y recién llaman a emergencias. Escenario 2. Alguien actúa de inmediato, revisa signos vitales, pide ayuda y en 3 minutos la ambulancia ya está en camino. El resultado será totalmente distinto, aunque la persona y el lugar sean los mismos. La diferencia fue el tiempo. Consejos prácticos. Siempre actuar con rapidez, pero sin perder la calma. Ante la duda, activar la emergencia. Es mejor que llegue la ayuda y no sea grave, a que no llegue y se pierda una vida. Recordar, actuar pronto no significa actuar de cualquier manera. Es rapidez con organización. Un minuto extra de reflexión. Quiero que piensen en algo. Si alguna vez ustedes o un familiar tuvieran una emergencia, ¿preferirían que los testigos se tomen 5 minutos en discutir qué hacer o que actúen de inmediato? Esa respuesta personal nos ayuda a comprender que lo que hagamos en los primeros segundos es lo que puede marcar la diferencia. Por eso, aprender primeros auxilios no es solo adquirir conocimiento, es prepararse para ganar tiempo frente a la vida. Vamos a comprobar lo aprendido. Tienen 10 segundos para pensar la respuesta. Preguntas: ¿cuánto tiempo puede resistir el cerebro humano sin oxígeno antes de sufrir daños irreversibles? A. 30 minutos. B. De 10 a 15 minutos. C. De 4 a 6 minutos. D. 1 a 2 minutos. La respuesta correcta es la C. De 4 a 6 minutos. Porque ese es el tiempo promedio en el que el cerebro empieza a sufrir lesiones permanentes, lo que demuestra la importancia de actuar rápido en una emergencia. Con esto vemos que el tiempo es un factor decisivo en toda situación crítica. Ahora avancemos a descubrir el papel que juega la primera persona que ayuda, al que llamamos primer respondiente. Ese será nuestro tema 9. Muy bien, ya comprendimos la importancia del tiempo en una situación crítica. Ahora vamos a enfocarnos en la persona que puede cambiarlo todo, el primer respondiente. El primer respondiente es, en pocas palabras, la primera persona en llegar o presenciar una emergencia y que toma la iniciativa para ayudar. Puede ser cualquiera, un familiar, un compañero de trabajo, un vecino o incluso un desconocido en la calle. ¿Quién es el primer respondiente? Es la primera persona que actúa en una emergencia, antes de la llegada de los profesionales. No necesariamente es un experto en salud, pero puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Su papel central es activar la cadena de emergencias y aplicar medidas básicas de auxilio. Responsabilidades principales. 1. Garantizar la seguridad del lugar y su propia seguridad. 2. Evaluar la condición de la víctima, conciencia, respiración, circulación. Tercer, activar los servicios de emergencia con información clara. Cuarto, brindar apoyo básico sin procedimientos avanzados. 5. Mantener la calma y dar tranquilidad a la víctima y a quienes rodean la escena. Habilidades que debe tener un primer respondiente. Capacidad de observación rápida. Comunicación efectiva con los servicios de emergencia. Conocimientos básicos de primeros auxilios. Toma de decisiones bajo presión. Manejo emocional en situaciones de estrés. Ejemplo cotidiano. Imaginen que en una oficina un compañero se desploma. Algunos gritan, otros corren en círculos, pero uno se acerca, verifica conciencia, nota que no respira y de inmediato pide que alguien llame al número de emergencias. Ese compañero se convierte en el primer respondiente y gracias a él, la cadena de atención comienza a funcionar. Errores comunes que debe evitar el primer respondiente. Entrar en pánico y bloquearse. No asegurar la escena antes de actuar. No pedir ayuda, intentando resolverlo todo solo. Exceder sus capacidades, intentando hacer procedimientos que no domina. Minuto extra de reflexión.
Quiero que piensen en algo. En una emergencia, ¿prefieren que el primer respondiente sea un superhéroe improvisado o alguien que, aunque haga poco, lo haga bien? La realidad es que no necesitamos héroes de película. Necesitamos personas organizadas, serenas y capaces de activar la ayuda a tiempo. El simple hecho de reconocer la emergencia, pedir ayuda y mantener la calma puede salvar más vidas que cualquier maniobra incorrecta. Por eso el rol del primer respondiente no es hacer todo, sino hacer lo correcto en el momento oportuno. Vamos a verificar lo aprendido. Tienen 10 segundos para pensar la respuesta. Preguntan, ¿cuál de las siguientes acciones representa mejor el rol del primer respondiente? A. Realizar procedimientos médicos avanzados sin entrenamiento. B. Asegurar la escena, evaluar a la víctima y activar el sistema de emergencias. C. Esperar a que llegue el personal de salud sin hacer nada. D. Mover a la víctima de inmediato sin verificar riesgos. La respuesta correcta es la B. Asegurar la escena, evaluar a la víctima y activar el sistema de emergencias. Porque esas son las funciones esenciales del primer respondiente: seguridad, evaluación básica y comunicación efectiva, sin exceder sus conocimientos. Con esto tenemos claro lo fundamental que es el papel del primer respondiente. Ahora vamos a profundizar en un concepto clave que se menciona mucho en emergencias: el soporte vital básico, visto de forma teórica. Ese será nuestro tema 10. Muy bien, ya vimos la importancia del primer respondiente. Ahora vamos a hablar de un concepto central en la atención de emergencia ante emergencias: el soporte vital básico, que en muchos lugares se conoce como SVB. Quiero aclarar algo desde el inicio. En este diplomado lo vamos a estudiar desde el punto de vista teórico, porque no realizaremos prácticas ni maniobras. Lo que me interesa es que ustedes entiendan qué significa, qué pasos incluye y por qué es tan importante en la cadena de supervivencia. ¿Qué es el soporte vital básico? Es el conjunto de acciones iniciales y esenciales que se aplican a una persona en paro cardiorrespiratorio o en riesgo vital. Su propósito es mantener las funciones vitales, oxigenación, circulación, hasta la llegada del personal especializado. Incluye tres elementos básicos: reconocer la emergencia, pedir ayuda y aplicar maniobras básicas, que en la práctica serían RCP y uso del DA. En teoría podemos decir que el SVB es la primera gran herramienta que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Componentes teóricos del SVB. 1. Seguridad del entorno y autoprotección. Segunda, evaluación inicial de la víctima: conciencia, respiración, circulación. Tercera, activación inmediata de los servicios de emergencia. 4. Compresiones torácicas y ventilaciones, en teoría no práctica. Quinto, uso del desfibrilador externo automático, DEA-DAE, cuando esté disponible. La cadena de supervivencia y el SBB. El SBB es uno de los eslabones más importantes de la cadena de supervivencia. Si se ejecuta a tiempo, duplica o triplica la probabilidad de supervivencia en un paro cardiorrespiratorio. Sin SVB, la cadena queda incompleta y el paciente llega al hospital con menos posibilidades de recuperación. Ejemplo de aplicación del SVB teórico. Imaginemos que alguien cae inconsciente en una plaza pública. 1. Una persona asegura la escena. 2. Evalúa que no responde ni respira. Tercera, activa el número de emergencias y pide un DE. Cuarta, mientras espera, mantiene la secuencia de compresiones torácicas. 5. Cuando llega el DA, sigue las instrucciones del aparato. Ese es el soporte vital básico en acción, y aunque nosotros aquí lo veremos solo de manera teórica, deben comprender que cada paso tiene un objetivo vital. Errores comunes cuando no se entiende el SBB. Creer que es algo exclusivo de médicos o paramédicos. Pensar que solo el DA o las maniobras hacen la diferencia. Omitir la llamada a emergencias, confiando en que otro lo hará. No reconocer a tiempo la ausencia de respiración. Minuto extra de reflexión. El soporte vital básico nos enseña algo muy importante. La vida no siempre se salva en un hospital. Muchas veces comienza a salvarse en la calle, en el hogar, en la escuela o en el trabajo. Por eso no basta con que los profesionales de la salud sepan de SVB. La comunidad también necesita entenderlo, al menos en su teoría.
Ustedes, con este conocimiento, pueden ser ese puente que le dé una segunda oportunidad de vida a alguien. Vamos con una pregunta de comprobación. Tienen 10 segundos para pensar la respuesta. Pregunta: ¿cuál de las siguientes opciones corresponde al soporte vital básico en su forma teórica? A. Aplicar medicamentos avanzados durante un paro cardiorrespiratorio. B. Reconocer la emergencia, activar la ayuda y mantener funciones vitales con medidas básicas. C. Realizar cirugía menor en el lugar del accidente. D. Esperar la llegada del personal de salud sin hacer nada. La respuesta correcta es la B. Reconocer la emergencia, activar la ayuda y mantener funciones vitales con medidas básicas. Porque ese es el corazón del soporte vital básico, acciones iniciales, simples y temporales que sostienen la vida hasta que llegue atención avanzada. Ahora que tenemos claro el concepto teórico de soporte vital básico, pasemos a revisar cuáles son las prioridades de atención en una emergencia, es decir, qué se debe atender primero y qué puede esperar. Ese será nuestro tema 11. Muy bien, ya comprendimos el concepto teórico de soporte vital básico. Ahora vamos a responder a una de las preguntas más frecuentes en una situación crítica. ¿Qué atiendo primero y qué después? Este es el tema 11. Prioridades de atención en una emergencia. Y aquí aprenderemos a ordenar nuestras acciones para no perder tiempo ni cometer errores graves. ¿Qué significa priorizar en una emergencia? Es establecer un orden lógico de atención de acuerdo a la gravedad y riesgo vital. No todas las lesiones son igual de urgentes. Algunas pueden esperar, otras no. Priorizar garantiza que la persona reciba primero lo que realmente necesita para seguir con vida. Principio básico: la vida primero. Lo más importante es siempre mantener las funciones vitales. Conciencia, respiración, circulación. Una herida sangrante en el brazo es menos prioritaria que una persona que no respira. Esto parece obvio, pero en medio del caos es muy fácil distraerse con lo que llama más la atención, como la sangre visible, y olvidar lo que es realmente crítico. Orden de prioridades, regla ABC. 1. A airway, vía aérea. Verificar que la vía esté despejada. 2. B breathing, respiración. Comprobar si la persona respira. Tercera C. Circulation, circulación. Controlar sangrados graves y evaluar signos de vida. Otros aspectos importantes de priorización. Personas inconscientes. Siempre tienen prioridad sobre las conscientes. Hemorragias masivas. Atenderlas inmediatamente porque pueden causar la muerte en minutos. Accidentes múltiples. Triaje. En casos con varias víctimas, se atiende primero a quienes tienen mayor probabilidad de sobrevivir con ayuda temprana. Ejemplo práctico. Imaginemos un accidente de tránsito con 3 heridos. Persona 1. Está sangrando de la cabeza, pero está consciente y hablando. Persona 2. No responde y no respira. Persona 3. Tiene una fractura visible en el brazo. ¿A quién atendemos primero? La prioridad es la persona 2, porque su vida corre más riesgo inmediato. La fractura y la herida sangrante pueden esperar unos minutos más. Consejos prácticos para priorizar. No dejarse llevar solo por lo que se ve. Seguir siempre el orden. Conciencia, respiración, circulación. Si hay varias personas, pedir ayuda para repartir tareas. Recordar que el objetivo del primer respondiente es ganar tiempo, no resolverlo todo. Minuto extra de reflexión. Quiero que lo piensen así. En una emergencia, no somos bomberos, médicos y rescatistas a la vez. Somos la primera línea que ayuda a mantener viva la esperanza de la persona hasta que llegue la atención profesional. Por eso, nuestras prioridades no son curar todo ni atender lo más aparatoso, sino centrarnos en lo que realmente pone en riesgo inmediato la vida. Esa claridad mental es lo que convierte a un buen primer respondiente en alguien efectivo. Vamos con una pregunta rápida. Tienen 10 segundos para pensar la respuesta. Pregunta: ¿cuál de las siguientes situaciones debe ser atendida con mayor prioridad? A. Una persona con fractura en el brazo, consciente y hablando. B. Una persona con sangrado moderado en la pierna, consciente. C. Una persona inconsciente que no respira. D. Una persona con dolor intenso en el abdomen, consciente.
La respuesta correcta es la C. Una persona inconsciente que no respira. Porque la ausencia de respiración compromete de manera inmediata la vida, mientras que las otras situaciones, aunque importantes, permiten un margen mayor de tiempo. Ya que entendemos cómo priorizar en una emergencia, en el siguiente tema revisaremos algunos de los errores más comunes en la atención inicial, para que sepamos evitarlos. Ese será nuestro tema 12. Llegamos al último tema de este primer módulo. Este es el tema 12. Errores comunes en la atención inicial. Es muy importante cerrar con este tema porque a veces, más que hacer lo correcto, lo que realmente marca la diferencia es evitar hacer lo incorrecto. Así que aquí vamos a revisar los fallos más frecuentes que ocurren en los primeros minutos de una emergencia. Error 1. No asegurar la escena antes de actuar. Muchas personas corren a ayudar sin fijarse en los riesgos. Resultado. Pueden convertirse en nuevas víctimas. Ejemplo. Entrar en un incendio sin protección o cruzar una calle con tráfico para llegar a un herido. Error 2. Perder tiempo valioso por pánico. Gritar, llorar o correr en círculos en lugar de actuar. El tiempo perdido reduce las posibilidades de supervivencia. Consejo. Respira profundo, concéntrate en lo básico y sigue la secuencia aprendida. Error 3. No llamar a los servicios de emergencia. Confiar en que otro ya llamó. Hacerlo tarde o dar información incompleta. Recordar, sin activación la ayuda profesional no llega. Error 4. Mover a la persona sin necesidad. Sacudir, cargar o trasladar al herido sin seguridad. Puede empeorar lesiones, especialmente de columna. Solo mover si existe un peligro inminente, incendio, derrumbe, etc. Error 5. Enfocarse en lo aparatoso y olvidar lo vital. Atender primero una herida sangrante pequeña mientras la persona no respira. Lo visible no siempre es lo más grave. Reglas básicas. Conciencia, respiración, circulación. Error 6. Usar remedios caseros o improvisados. Poner café, alcohol, pasta dental o mantequilla en quemaduras. Dar agua o comida a personas inconscientes. Estas acciones pueden empeorar el estado de la víctima. Error 7. Exceder los propios conocimientos. Intentar procedimientos médicos sin estar entrenado. Puede generar más daño que beneficio. Recordar siempre, los primeros auxilios son básicos y temporales. Error 8. Falta de comunicación y organización. Varias personas alrededor, todos queriendo ayudar sin coordinar. Esto genera caos y pérdida de tiempo. Lo ideal. Asignar roles simples, uno llama, otro tranquiliza, otro vigila signos. Como ven, la mayoría de los errores no se deben a mala intención, sino a la falta de calma, de organización y de conocimientos básicos. Quiero que se queden con esta idea. En una emergencia muchas veces menos es más. Hacer pocas cosas, pero hacerlas bien, vale más que intentar todo y hacerlo mal. Evitar los errores básicos ya es un gran paso para salvar vidas. Vamos con la última pregunta de este módulo. Tienen 10 segundos para pensar la respuesta. Pregunta es, ¿cuál de los siguientes errores es más grave en la atención inicial? A. Colocar una venda en una herida pequeña mientras la persona no respira. B. Alejar a los curiosos de la escena antes de ayudar. C. Llamar al número de emergencias de inmediato. D. Hablarle a la persona para evaluar si está consciente. La respuesta correcta es la A. Colocar una venda en una herida pequeña mientras la persona no respira. Porque en este caso se está atendiendo algo menor y se está descuidando lo vital. La respiración. Recuerden que lo primero siempre son las funciones básicas de vida. Con esto concluimos el último tema de nuestro módulo 1. Estructura de la atención en emergencias. Quiero felicitarlos a todos por haber llegado hasta aquí, por su atención y por su participación activa. Hoy hemos sentado las bases teóricas que nos permitirán comprender y actuar mejor en situaciones críticas. Mañana continuaremos con el módulo 2, Botiquín y prevención en la vida cotidiana, donde hablaremos de los elementos esenciales y de la importancia de la prevención. Muchas gracias a todos por su compromiso. Y ahora cedo la palabra a nuestra anfitriona Verónica, quien dará las últimas indicaciones. Muchas gracias, profesor Mateo, por la excelente sesión de hoy. Y a todos ustedes, queridos participantes, gracias por haberse quedado hasta el final de este primer módulo del Diplomado en Primeros Auxilios. De verdad,
Felicitaciones por el esfuerzo, por la constancia y por su compromiso con el aprendizaje. Mañana continuaremos con el módulo 2, Botiquín y prevención en la vida cotidiana. Será un espacio muy útil y cercano a la realidad de todos, porque aprenderemos cómo armar un botiquín adecuado para distintos entornos: hogar, trabajo, escuela o viajes. Y también hablaremos de medidas de prevención que muchas veces pasamos por alto en la vida diaria. Así que no se lo pierdan. Estoy segura de que descubrirán detalles prácticos que podrán aplicar de inmediato en su día a día. Ha sido un gusto acompañarlos el día de hoy. Les deseo un excelente descanso y nos reencontramos mañana. Hasta pronto.